Hola, soy Beatriz Andrekovich, directora de Arte y Cultura para Casa de México. Hoy estamos entrevistando a Richard Devler, tan querido para nosotros en México y en Estados Unidos. Él es el CEO y parte dueño del San Angelín en México, que todos conocemos también para varias celebraciones en el sur de la ciudad, y además en Estados Unidos el Grupo Palmas, que incluye el San Angelín. Y aquí donde estamos en la Florida Central, tenemos el San Angelín en Epcot, en Coronado Springs y en Disney Springs. Él nos va a platicar sobre esto, pero también, y muy interesante, de la historia de Casa de México, porque Ricky se ve muy joven, pero ha estado presente en los inicios de Casa de México, claro, que se nos hace tan interesante. Bueno, Beatriz, gracias. Es un gusto enorme estar contigo. Yo tuve la suerte de salir de México en 1900. Bueno, no la suerte, sino tuve la oportunidad de trabajar con Walt Disney World en 1981 y me trasladé aquí a la apertura de Epcot en Walt Disney World. Y eso fue una cosa que obviamente cambió totalmente mi vida y a partir de 1981 he estado viviendo en Orlando. ¿Dónde dejaste México? Sí. Pero obviamente yo sigo yendo a México 4, 5, 6 veces al año. Voy a juntas de nuestro restaurante en México, de la Ciudad de México. Mi hermana es la directora general del restaurante en San Angelín en México actualmente. Y pues tenemos allá una tradición desde 1963 de estar operando el restaurante San Angelino, que obviamente para mí sigue siendo mi joya de todo lo que hemos hecho. Fue creado por mi familia, mi papá y mi mamá. Entonces siempre ha sido, nuestro corazón está muy ligado allá. ¿Tu familia era restaurantera? Mi familia, mi papá empezó en el University Club de Reforma, cuando el americano, él se mudó de Estados Unidos a México, se casó con mi mamá era también mitad americana, mitad mexicana, y de ahí ellos empezó a trabajar en el University Club, y luego mi abuelo tuvo la oportunidad de hacer una negociación con la hacienda de San Angelín, y de ahí surgió la creación del San Angelín, y fue mi mamá y mi papá los que lo establecieron, lo fundaron. Y a partir de esa fecha ha sido una cosa increíble de cómo se convirtió en un ícono de México, un lugar donde es un refugio, particularmente con los jardines, los patios, sí, la elegancia. Todo es un restaurante personalizado, con mucha elegancia, con mucho estilo. Nunca se ha perdido, ahora sí no hemos perdido el estilo. Ni la tradición. Ni la tradición. Y tenemos múltiples generaciones de clientela que han sido desde sus bautizos, todo tipo de ceremonias, eventos de sus vidas. Entonces San Angelín ya representa un poco un cachito de mucha gente, muchísima gente de sus vidas. Sí, de eventos importantes de eventos en la vida, importantes. en el San Angelín. Entonces ahí es cuando llegas a ese punto en un negocio o en una operación de ese tipo, que no eres simplemente un restaurante, sino ya eres parte de la vida. Y tenemos también gente que trabajaron con nosotros, y hay algunos que todavía trabajan con nosotros, más de 50 años colaborando con la empresa ya. Entonces sí, obviamente San Angelín de México representa algo muy especial para mí, para todos, a pesar de que tengo la mayoría de mis operaciones ya en Estados Unidos, pero San Angelín de México sigue siendo sumamente especial. Pero igualmente el colaborar con Walt Disney ha sido una cosa formidable para mí profesionalmente, a nivel de trabajo, poder haber tenido la oportunidad de aprender con ellos y ser parte de aperturas y de eventos que han sido históricos también para Disney en su desarrollo aquí en Florida. Y empezaron con el restaurante San Angelín en Epcot y de ahí crecieron a Disney Springs y al Coronado. Sí, inicialmente en el 82 se abrió el pabellón mexicano y teníamos el San Angelín presente. Tenemos un fast food que se llamaba La Cantina en esa época. Y de ahí se ha ido cambiando, obviamente todo ha crecido exponencialmente. Tenemos múltiples operaciones en el pabellón mexicano. Ya tengo casi 40 años
colaborando con ellos, aunque no los demuestro, pero casi 40 años de estar colaborando con Disney y obviamente trabajando con gente, pues muchos ejecutivos, he hecho amistades multigeneracional también con ejecutivos de Disney, desde los originales hasta los últimos recientes. Entonces, para mí ha sido eso espectacular, y más que me gusta mi negocio de alimentos y bebidas. Entonces, por ese lado ha sido una gran oportunidad de estar aquí. ¿Y tú sientes que las personas en Disney que han acogido la comida mexicana? Bueno, ha sido una transición. Cuando primero empezamos aquí en Florida, era imposible conseguir ingredientes. No podíamos conseguir tortillas frescas, no podíamos conseguir la mayoría de productos, chiles, tomates. Todo eso no podíamos conseguir. ¿Y lo traías de México o qué hacías? No, lo teníamos que traer parte desde California, de diferentes partes de los Estados Unidos. Fue muy complicado, era difícil, porque Orlando en ese aspecto no tenía una población ni una mexicana muy grande, no había mucha producción de productos mexicanos en el estado. Mucho las especies, a veces hasta el mole sí lo traíamos de México. Teníamos que adaptarnos, y eso. Por otro lado, el paladar del mercado americano ha cambiado muchísimo. Se han abierto más, ¿verdad? Originalmente, pues el paladar americano, el único que conocía era el Tex-Mex, ¿no? El Taco Bell, ese tipo de comida. La comida auténtica mexicana era todavía muy desconocida. Y lo que ha pasado es que gradualmente lo han ido acogiendo, lo han ido asimilando, a tal grado que ahora mucho de la comida mexicana se ha convertido en la comida americana básica. O sea, ya comen tacos y todo este tipo de cosas, y salsa, bueno, con todo. Guacamole. Casi no hay ningún menú que no encuentres ahora de cualquier restaurante que no tenga o ingredientes mexicanos ya incorporados en su cocina. Entonces sí, ha cambiado, y ahora ya aquí en Orlando podemos conseguir casi todo. Traemos tlayudas de Oaxaca, eso sí todavía lo hacemos, traemos tlayudas de Oaxaca, traemos algunos ingredientes especiales, pero ya actualmente se consigue. Bueno, es que Orlando también ha cambiado. Me supongo que cuando apenas llegaron a Orlando, claro, estaba lleno de vacas. Sí, ahora no era el Orlando de era ahora. puros naranjales, era puro naranjal. Había unas zonas muy bonitas, bellísimas, porque eran unos naranjales preciosos. El olor de la flor del naranja era espectacular. Y obviamente ha ido creciendo en una manera increíble, ¿no? Pero desde ese punto de vista, la población y el crecimiento de la población mexicana en la ciudad, ahora ya tenemos mercados, bueno, hay mercaditos y tortillerías, docenas de ellos alrededor de la ciudad. Sí, para comprar tortillas frescas, por ahora ejemplo, ya puedes comprar no tortilla fresca, puedes ir a las carnicerías, a la verdura, puedes conseguir, o sea, ahora ya se consigue todo. Y hay muy buenos restaurancitos, más de tipo vecindad, muy padres, que se puede comer bastante bien. Ya en Orlando ya puedes encontrar algunos lugares muy buenos. Ya se pueden encontrar tacos al pastor, realmente con la cosa que gira de tacos al pastor. Sí, con el trompo. Y por sí. otro lado, tuve la oportunidad en Disney Springs de trabajar con un restaurante que se llama la Frontera Cocina, que es con una colaboración con el chef Rick Bayless. Y Rick Bayless también es uno de los chefs más renombrados de cocina mexicana en los Estados Unidos. Entonces él es la persona más americana y más mexicana que he conocido, más mexicano que nadie, pero no es mexicano. Ha viajado todo México, ha escrito muchísimos libros, programas de televisión, etcétera, etcétera. También ha sido una experiencia. Entonces, obviamente, mi especialidad principal ha sido la cocina mexicana. Y por curiosidad, cuando las personas paran en Epcot para comer la comida mexicana en el restaurante, ¿son personas más bien de Estados Unidos o también se acercan las personas de otros países, chinos, del África, de Europa? Bueno, tenemos una diversidad bastante amplia de diferentes. Obviamente, Disney World es un
es un receptor de cultura de todo el mundo, vienen gente de todo el mundo. Entonces sí es interesante, aunque la mayoría yo diría una mayoría de nuestro público sí es norteamericano. Y en las ciudades norteamericanas. Y las ciudades, exacto. Entonces, la aceptación del tipo por ejemplo, ha ido, como te decía, ha cambiado y ha ido evolucionando. Ahora ya son más aventureros, ya aceptan algunos ingredientes que antes no había manera de que se lo tomaran. Hay gente, incluyendo de Centroamérica, Sudamérica, que tampoco les gusta el picante. Hay gente pero por otro lado tienes gente asiática que sí les gusta mucho el picante. Entonces es chistoso. Pero no toda porque la comida es picante de todas maneras. Yo lo sé y al final de cuentas, pero la percepción de ellos es que es picante. Entonces, pero gracias a que la aceptación del pabellón mexicano entre el lugar, el pabellón es una belleza, tiene un ambiente muy especial. Y luego la presencia de Mariachi Cobre, que es obviamente de los mejores grupos de mariachis, yo diría no nada más aquí en el estado, pero potencialmente de Estados Unidos, uno de los top mariachis. Y a la gente le gusta el mariachi. Se vuelven locos. La gente esperan los sets, esperan cada vez que van a hacer su show, esperan horas. Y es uno de los grupos que ha durado desde la apertura de Epcot. Creo que uno o dos grupos que todavía existen desde la época que abrió Epcot. Increíble. Entonces, también me ha tocado ver personas bailando. Sí, muy bonito y llama bastante la atención. Se cambia de vez en cuando, se hacen modificaciones. Cuando tenemos, por ejemplo, que alguien va de vacaciones o el Mariachi Cobre, ¿no? Ellos incorporan, o diferentes temporadas del año, incorporan algunos elementos. Pueden ser gente bailando, dependiendo de la época. Las posadas, antes de la pandemia, me tocó ver las posadas con varios bailes muy bonitos, celebrando y mostrando cómo es una posada en México. Sí, siempre se ha tratado de representar alguna de las festividades de México, tanto en la comida como es en la música y en el baile, pero el Mariachi Cobre ha sido nuestro pilar de entretenimiento del pabellón. Siempre. Siempre, siempre. Y ahora he visto que han dejado la exhibición de Día de Muertos, no sé si la puso la familia Linares, todo lo que está puesto de papel maché dentro de la construcción de la pirámide. Bueno, esa parte de exhibición del pabellón es básicamente inspirado en lo de Coco, la historia de Coco, la película que hizo Disney de Coco, el cual obviamente trajo toda esta cultura de los Días de los Muertos y al pabellón, que ha sido, para mí se me hizo genial porque era una parte de la cultura mexicana que nunca había sido completamente representada en la cultura al mercado americano y particularmente que el Día de los Muertos se ha convertido ya en una festividad americana. También que es parte ahora de la cultura. Ahora todos son las calacas, las catrinas, se han incorporado, ahora son más Día de los Muertos que Halloween. Entonces, sí, la Frida está en todas partes. Por entonces creo que esa caricatura y esa película que hizo Disney de Coco, pues, y la verdad, por lo menos personalmente pienso que lo hicieron extremadamente muy precisa, muy sí, sutil, la película es muy bonita. Representando la cultura con mucho respeto y con mucha objetividad, creo que estuvo muy bien ejecutada. Entonces para nosotros es un placer poder asociar a Coco en nuestro pabellón, ¿no? Entonces yo ojalá que esto, y creo que esa parte de la celebración de Coco va a seguir creciendo, no se va a quedar parado. Pero además tienen los alebrijes de la familia Linares, está el vidrio y muestran cómo se sopla el vidrio. Hay varias cosas de la cultura de México, varias artesanías a la venta, sombreros, zarapes, calaveritas, artesanía, barra. Siempre ha sido el objetivo del pabellón, es de traer un poco la experiencia de lo que es ir a México. Ropa también, claro, sí hay bastante. Se ha tratado, y Disney en muchas ocasiones a través de merchandise se han tratado de introducir todo tipo de diferentes conceptos. Obviamente a veces el mercado, dependiendo del tipo de mercado que tenemos, tienden a comprar más los souvenirs o las cosas un poco más baratas o más clásicas mexicanas, ¿no? Entonces, o las camisetas del soccer de México, ¿no? Que es muy importante. Entonces, siempre ha sido un pequeño muestrario de cosas culturales de México.
Y nosotros a través de eso hemos tratado de, además por la comida, hemos expandido nuestras operaciones ahí para ofrecer diferentes tipos de experiencias, ¿no? Incluyendo la cava del tequila, la cual es un éxito rotundo, que se ha convertido en un destino obligatorio para cualquier persona que va a Epcot. Tienen que hacer una parada en la cava del tequila, porque obviamente margaritas y tequila siguen siendo sumamente populares en Estados Unidos. El consumo y la popularidad siguen en crecimiento. Entonces nosotros, yo he traído muchos diferentes embajadores del tequila de México, he traído sommeliers, tenemos una relación muy fuerte, muy bien establecida con muchos productores de tequila y de mezcal en México. El mezcal, ¿cómo ha sido aceptado el mezcal? Muy bien también. Cada día más, particularmente en la mixología, se ha incorporado muchísimo. Entonces, todas estas partes que son lo que yo lo que siempre traté de demostrar es que el tequila y el mezcal, a final de cuentas, es una parte de la cultura y la historia de México muy importante. Y no estaba muy bien representada en el pabellón originalmente. Pero a final de cuentas el tequila y el mezcal no son, además de la margarita, es que tienen atrás toda una historia y un desarrollo geográfico de todo el país de México. Representa los sabores, la cultura de diferentes partes del país que hacen la experiencia cuando tú tienes a una persona que creció entre los agaves y te está haciendo una narración y una prueba y una degustación de tequilas o de mezcales. Y ves, cuando vas tú y ves la parte artesanal de todas estas cosas, ¿no? Cuando tienes las pequeñas productoras de mezcal o de tequila que lo hacen, pues ahora sí con todo su corazón y su cultura atrás, ¿no? Qué interesante. ¿Y tú crees que en ese sentido hay oportunidad, por ejemplo, de explorar más la cerveza, el chocolate, el café, otros productos también de México? No, claro. Mira, la cerveza siempre fue desde el principio. La cerveza mexicana ha sido un punto clave. Y obviamente la cerveza mexicana también disfruta de una popularidad enorme, ¿no? Entonces, productos como ese siempre, obviamente, fue una parte central también del pabellón. Teníamos acuerdos con 2X, con Moctezuma, desde el 1982. Entonces, sí, todo ese tipo de cosas se siguen y creo que esto no se detiene. Esto sigue siendo un proceso de juntar la creatividad de Disney, por un lado, su habilidad de representación, y a la vez incorporar todas estas cosas nuevas que surgen en México, que están surgiendo, y particularmente en la parte culinaria, aparte del tequila, se ha elevado la parte culinaria, muchísimo, modernizado, a lo mejor se ha, mezclado con otra comida de otras culturas ya que han llegado a México. Actualmente la cocina mexicana, y particularmente en ciudades como la Ciudad de México, el medio ambiente culinario ha cambiado totalmente. Se ha incorporado hace muchos años, o hace 30 años, estábamos demasiado influenciados por la cocina continental, la cocina europea o americana, ¿no? Todo era importar. Ahora, los últimos 10, 15 años, se han entrenado, ha habido mexicanos que han trabajado y entrenado a nivel internacional en algunos de los mejores restaurantes del mundo. Y muchos de ellos han regresado a México, han traído, y de hace 10 años para acá vimos con Olvera, con todo este tipo de chefs, vemos una revolución de la cocina mexicana. De repente se ha elevado y se ha modernizado con técnicas y con ingredientes muy mexicanos, pero llevados a niveles diferentes. Que ha dado a la cocina mexicana un auge enorme. Se la han llevado a todo el mundo. Exacto. Es la cocina que está presente en todo el mundo. No porque la cocina regional anterior no era mala, al contrario, era muy buena. Pero para poder presentarte en el escenario internacional, en un escenario diferente, faltaba ese paso. Y México, en vez de
de seguir tratando de traer conceptos nada más de Estados Unidos o Europa, de repente los chefs mexicanos empezaron a abrir sus propios restaurantes, a abrir sus propios negocios, y de repente se empezó a elevar y a hacer escuela. Entonces la escuela de mexicanos a nivel culinario se ha diseminado, y por otro lado se volvió una carrera muy popular. Antes la cocina no era, particularmente mi generación, no la tuya, no era una carrera muy popular, dedicarte a la profesión culinaria. Pero actualmente hay muchas escuelas, reclutamos de muchas escuelas de México culinarias, y viene gente con muchísimo talento, con un nivel ya de preparación muy alto. Entonces eso ha revolucionado, porque estás creando chefs que van a ser dueños de sus propios restaurantes, que van a revolucionar, y lo han hecho. Y además lo que he visto es que donde va la gastronomía, va la cultura y va el arte. Claro. Tan pronto ves Claro. que hay comida de México, ves que hay representaciones del 5 de mayo, del 16 de Claro. septiembre, exhibiciones, bailes, mariachi, o sea, Claro. va todo con todo donde va Claro. México. Sí, sí, ¿no? Y creo que no veo eso que siga, que se detenga. Yo creo que tenemos una oportunidad de seguir innovando y representando, porque al final que tienes que ser las dos, tienes que representar México, pero por otro lado tienes que ayudar a la innovación de todas estas cosas. Y cuando logras hacer los dos, lo logras mantenerlo relevante, siempre actualizado, y el interés, ¿no?, de la gente, sigan interesados en nuestra cocina. Y creo que eso está pasando, y tú lo ves ya aquí mismo Orlando, la mayoría de las ciudades grandes de Estados Unidos, el número de restaurantes mexicanos y el nivel de algunos de ellos son igual de competitivos que casi con los restaurantes de México. Entonces sí ha habido una revolución del cambio de expectativa de comida mexicana. ¿Y la pandemia te afectó aquí bastante, Ricky, en Orlando? Bueno, igual como a todos, ¿no? Nos ha causado muchísimos efectos pues obviamente cerrar nuestras operaciones, todo lo que ha provocado con nuestros empleados, con nuestro staff, el tener que ir por todos los procesos de cerrar unas operaciones y volver a reabrir. ¿En México? Igual, porque quiero invitar a todos a que van a la Ciudad de México, al San México Angelín, pero no sé el si mismo ya pudieron problema. abrir otra vez. Ya estamos abiertos en México. Tenemos está todavía limitado en cuestión de horas y de capacidad, pero hemos hecho, la verdad, mi hermana ha hecho un súper trabajo en protocolos a nivel de protocolario, de las medidas de prevención del COVID. Y la gente le ha tenido una confianza enorme. La gente confía en San Angelín, confía en la calidad que nosotros manejamos, obviamente con los patios tan hermosos que tenemos y las áreas exteriores nos ha permitido abrir áreas donde estás en un patio hermoso. Entonces sí, ya está afuera, que mucha gente prefiere por ahora comer está empezando afuera. a recuperarse, ¿no? Sí, que debo decirte que yo conozco al University. Ajá. En Reforma, porque yo estudié en el Colegio Columbia toda la vida, sí. elementaria, secundaria, preparatoria, y todas las graduaciones se hacían ahí. Y los eventos importantes en el San Angelín, así que los conocemos perfectamente. Si eres de la Ciudad de México, tienes que conocer esos restaurantes. Sí, sin duda. Ahora te quiero preguntar sobre Casa de México, porque con toda esa pasión, todo ese conocimiento que tienes de México, de la gastronomía de México, y que como compartimos, cuando va a México a algún lado con gastronomía, va la cultura, va el arte, va todo México. Ya estando aquí en Orlando, en Florida, me supongo que te diste cuenta que, bueno, primero entró la gastronomía, pero habiendo tal vez no tantos mexicanos en ese momento, querías traer un poquito más de México contigo, con el pabellón en Epcot. ¿Cómo inició esa parte de Casa de México? La parte de Casa de México se inició realmente cuando el gobierno de México tomó la decisión de establecer un consulado en la ciudad de Orlando, que fue para mí un punto importantísimo, porque era una manera que el gobierno de México tuviera una presencia y le diera importancia en la ciudad de Orlando y a la población mexicana que ya de por sí existía en ese entonces. Les dio un servicio que era, desde el punto de vista consular, muy, muy importante.
Pero por otro lado también sumamente importante fue la presencia con el gobierno de la ciudad, porque cuando no teníamos un consulado no había realmente un reconocimiento o una relación con las diferentes autoridades de la comunidad, de la ciudad. Cuando vino el consulado se oficializó la presencia de México, lo cual dio una gran oportunidad de traer no nada más los servicios consulares, pero de repente la oportunidad de promover cultura. Y entonces, ¿recuerdas en qué año fue eso? Eso fue en el 1997 y el cónsul el primer cónsul que tuvimos aquí se llama Martín Torres. Fue el primer cónsul que vino, mandado de México, y él, la verdad, hizo un sumamente buen trabajo en establecer su primera. Empezaron en un edificio chiquitito, con pocos recursos, Yo lo recuerdo, no era muy cuando grande. llegamos aquí estaba al lado ese edificio. de las vías del tren ahí en el centro. Uno tenía que pararse afuera para esperar, sí, no tenías había que pararte, espacio. no había espacio. Y poco a poco lograron ser reconocidos y apoyados por la ciudad, y también por otro lado creo que el gobierno de México reconoció también la importancia de los servicios y de presencia de aquí en la comunidad mexicana que estaban aquí. Parte de la dinámica cuando conocí a Martín, cuando lo recibimos, no había, fuimos yo, Luis Campos, que era uno de los vicepresidentes de Tupperware, y él era de Guadalajara. Y tuve la oportunidad entonces de platicar con el cónsul, y el cónsul nos presentó la iniciativa que había sido presentada aparte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de establecer casas de México alrededor de los Estados Unidos. En los diferentes consulados. Exacto. Alrededor del país. Y por lo tanto, tanto Luis como yo dijimos, perfecto, esto es algo que nos interesa, porque también por el mismo interés de traer un poco de tratar de seguir trayendo la cultura de México y programas. Entonces se formó Casa de México. Siempre fue nuestro objetivo el traer y promover la cultura mexicana, todos los aspectos de las artes y de la cultura. Creo que uno de los primeros eventos trajimos a Armando Manzanero, que estuvo buenísimo. Que recientemente murió. Entonces empezamos a tener actividades de carácter cultural. Por otro lado... ¿Pero lo traían a Disney o lo trajiste a la ciudad de Orlando? Fue a la ciudad de Orlando y el show fue en el centro de conferencias de Tupperware. Que Tupperware tiene varias personas de México aquí. Sí, han tenido, obviamente por su relación con Latinoamérica, un mercado importante de ellos es Latinoamérica y México. Entonces, de ahí surgió el concepto de Casa de México. A partir de ahí, pues tratamos de empezar a hacer eventos, de hacer diferentes circunstancias. Llegó a un nivel donde la ciudad de Orlando nos otorgó un espacio cuando construyeron el nuevo City Hall. En el centro nos dieron una oficina. Dentro de City Hall teníamos nuestra propia oficina de Casa de México, lo cual era altamente importante porque nos daba una presencia con el alcalde, con la alcaldía. ¿Y podían tener exhibiciones de México? Sí, hicimos numerosas ocasiones, hicimos presentaciones de arte, de baile, de música. El 5 de mayo siempre hacíamos una fiesta en City Hall, y llevamos a cabo una multitud de diferentes eventos. A final de cuentas era una colaboración con el consulado a través de sus relaciones con la Secretaría de Relaciones, gobernadores. Podían traer a cantantes. Nos proporcionaban a veces oportunidad de traer gente y talento de México, ¿no? Por otro lado, para eventos también locales que se hacían en el consulado de la Independencia, las posadas, Casa México fungió un factor muy importante de coordinación y de apoyo
para celebrar esos eventos en el consulado. ¿Y quién venía a todos estos eventos en Orlando, en el consulado? ¿Quién era tu público? Bueno, el público de los eventos que hacíamos en la alcaldía o en el Bob Carr, o como luego se empezó la gala, las galas, esas eran orientadas a nuestro mercado más norteamericano, de la comunidad en general. A que conocieran más exacto. a México. Los eventos en el consulado tendían a ser más para el mexicano residente aquí en la comunidad. Entonces, eso siempre ha sido una combinación de tanto eventos que son auspiciados por el consulado o eventos que los hacemos, pero a final de cuentas tenemos que es una colaboración. Sí, pero al público estadounidense le gustaban estas presentaciones claro, de Casa de México en Orlando. Claro, y siempre particularmente la gala, cuando logramos combinar al mariachi, bueno, aparte de Manzanero y muchos otros talentos que hemos traído, pero uno de los más populares era el evento del mariachi cobre con la sinfónica, lo cual hacían una combinación espectacular, porque cuando oyes el mariachi con el respaldo y con el sonido de una sinfónica simultáneamente, ¡qué precioso! Eso de por sí que eran buenos, pero con la sinfónica atrás, mucho mejor todavía. Se vuelve una cosa de locura, y eso gustó muchísimo. Y luego, a través de Blanquita Trabolt, que se convirtió en una de nuestra directora de Casa de México, también ayudó a muchísimo, y Blanquita trajo muchos otros talentos y cantantes de ópera, directores de orquestas de México. O sea, se han llevado a cabo una gran cantidad de eso, sí. Y Blanquita trajo a Casa de México una pasión para ayudar a mexicanos aquí en la comunidad, particularmente aquellos que tenían problemas de salud, problemas que necesitaban apoyo y dirección, ¿no? Sí, pagaron bastantes cirugías. Sí, bueno, y lo que ella tenía mucha relación con el hospital, y eso nos ayudaba mucho a canalizar y referir a pacientes a diferentes doctores y hospitales para que les prestaran el servicio, ¿no? Porque muchos de los mexicanos que están aquí, pues muchos no tienen seguro, no tienen el apoyo de médicos, de servicios médicos que a veces necesitan, ¿no? Entonces, Blanquita obviamente fungió con nosotros muchos años, y con una pasión igual, tenía una pasión sobre todo lo de mexicanos. Entonces, a final de cuentas, Casa de México es eso, es una organización que está creada y eso para, pues ahora sí, sin ningún interés, porque todo el mundo es voluntario, básicamente. Nadie no es de lucro, la organización no tiene realmente, todo el mundo que participa y ayuda están con el gusto de tratar de promover a México, y a veces hemos hecho eventos más pequeños, más grandes, pero lo importante es que sigamos manteniendo esa presencia, seguir presentando a México los grandes talentos, los grandes artes, las cosas bellas que en México existen, para tratar de contrarrestar a veces un poco las imágenes negativas que a veces los medios simplemente presentan. Y creo que es muy importante que la comunidad en Orlando se conozcan más de la cultura mexicana, no nada más de la comida, obviamente de los tequilas y margaritas, de la música, del arte. Entonces se vuelve toda una combinación, y creo que es nuestra obligación como mexicanos, el apoyar eso, porque a final de cuentas la percepción de México es la que nosotros proyectemos. ¿Que tú crees que la parte negativa ha sido reciente o ha sido de siempre, que hay una parte negativa y que parte de estar aquí es educar a los demás de lo que son nuestros países, y eso nos toca a cada uno, en nuestro caso México? Bueno, lo que pasa que obviamente el americano, ahora yo he conocido gente que conoce en México más que nosotros. El americano, cuando tiene esa pasión de exploración y de investigación, hay gente altamente que conoce en México muchísimo, pero el americano en general se define su opinión o su percepción de México, pues basado si hicieron un viaje a Cancún o un viaje
a Cabo. O a la frontera. Que es muy limitado. Obviamente la mayoría no tiene la oportunidad de conocer México más en su profundidad. Por otro lado, las imágenes que están en las televisiones o en las películas. Entonces hay una percepción, ¿no? Una percepción y alguna forma de estereotipo que obviamente, bueno, yo soy un ejemplo. Me ven a mí y dicen, este mexicano no tiene nada, ¿no? Pero yo nací en México y soy mexicano. Y en México somos de exacto. todos colores, tendrán que estar en México exacto. Para ver que realmente somos muy diversos. Exacto, hay muchísima más diversidad. Igual como México, la mayoría de los países tienen a veces imágenes limitadas porque la gente o no ha viajado suficiente o no se han sido expuestos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos traer un poquito más de México y preexponer un poquito más de lo positivo y lo bello que es México, creo que hacemos una pequeña ayuda a que la gente de la comunidad sepan que hay mexicanos aquí, que hay, por otro lado, hay una población enorme en la Florida Central, casi 400,000 gente ya en el estado de mexicanos. Bastantes, y para que nos den más oportunidades, porque a veces les pregunto, bueno, ¿en qué les afecta el estereotipo? En que nos hacen menos. Entonces no somos inteligentes, no somos capaces, no estudiamos, no sabemos, por lo tanto no te doy el trabajo. Entonces me preguntan, ¿por qué lo haces? Pues lo hacemos porque al ayudar con la cultura, con el arte y representar las riquezas de nuestro país, ayudamos a que todos tengamos mejores oportunidades. Ahora, y sí somos capaces. La comunidad y yo a nivel de trabajo y a nivel comunitario, creo que el mexicano es extremadamente apreciado por muchos niveles, porque es gente que viene para trabajar, que vienen con unas intenciones de trabajo, de dedicación, o sea, vienen a trabajar. Y eso, pero sienten mucha el de la sol gente, y el trabajo igual que todos. Claro. Porque se han dicho, bueno, los mexicanos, ustedes aguantan más el sol. No, nos cuesta trabajo, pero lo hacemos muchas veces porque tenemos que, pero hay que apreciarlo, porque a todos les cuesta el mismo trabajo el trabajo y a todos nos pega el sol de igual forma. No, entonces creo que en general en la Florida Central yo no siento que haya una percepción negativa necesariamente. Puede haber algunas imágenes equivocadas de que es México, pero en general no hay una hostilidad o ninguna adversidad en contra de mexicanos. Creo que al revés, en México aquí, por la cuestión de trabajo, todos los negocios buscan a veces mucho esta población de trabajo que son muy valiosos. Por otro lado, hay gente que también han ido viniendo a Florida, gente con carreras muy más desarrolladas, gente profesionistas. Eso sigue creciendo y está creciendo rápidamente, como parte también de la migración que ha sucedido de Centroamérica y Sudamérica y México hacia Estados Unidos, ¿no? Que eso ha ayudado a atraer gente de todos los niveles también de México. Y que esperamos que las puertas pues se abran para nosotros como México, le abre la casa y la puerta a todos en México, porque México ha ayudado a muchos países a salir adelante. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, creo que también esperamos que nos ayuden a salir adelante. Y a veces ese estereotipo llega a frenar a algunas personas, a veces a profesionistas, que entonces dicen, bueno, todo el mundo tiene que ser trabajador de esta clase social, y a lo mejor encajonan al profesionista. Y yo creo que es justo que todas partes de la sociedad, toda parte de la comunidad, pues pueda salir adelante. Claro, y creo que lo estamos haciendo. Creo que ya Orlando ya ha hecho ese paso, particularmente por la proporción de hispanos que están involucrados, no nada más mexicanos, sino hispanos particularmente a nivel global, se han convertido en una parte muy fuerte de la comunidad, tanto político como económicamente. Entonces ya la percepción de Florida como una comunidad, Orlando de una comunidad que no es hispana, es completamente ya somos la minoría más grande. De este año tuvimos migraciones muy importantes de Puerto Rico, Venezuela, diferentes países hispanos siguen viniendo a Florida y Orlando es un gran destino. Es el más diverso en este momento, no nada más de hispanos, pero de todos los países.
Orlando se ha convertido en la ciudad más diversa. Claro. Y yo creo que en ese sentido es importante no nada más ver la diversidad, sino que la diversidad forme realmente parte de la comunidad. Que tú veas a la comunidad representada en su diversidad, en puestos políticos, en las escuelas, en el arte, en la cultura, en todo, en restaurantes, que puedas ver, aquí está mi comunidad y la veo en todas partes de la sociedad. Y poco a poco yo creo que vamos a llegar ahí. Que creo que se ha hecho muchos avances. Creo que la continuación de los programas, trabajando conjuntamente con el consulado, trabajando con organizaciones de hispanas de Florida, tratar de colaborar con las diferentes cámaras, asociaciones y organizaciones hispanas, conjuntamente con algunas organizaciones americanas que les tienen mucho interés en promover el arte, promover la música, promover las artes culinarios. Hay muchas oportunidades. Queda de nosotros exactamente participar en todas estas oportunidades. Y lo importante es no sentarse uno porque a veces nos quejamos, pero el problema es que pero mucha gente no hace nada al respecto. Entonces, si podemos hacer nuestro pequeño cachito de apoyo y el primer empuje, creo que es importantísimo que Casa de México se mantenga. Yo sé que ha sido un año también difícil para Casa de México porque conforme lo de la pandemia pues causó un dislocamiento de eventos, de todo. No pudimos tener los eventos presenciales que siempre tenemos en Dr. Los Phillips. patrocinadores no existen. Entonces creo que va a tomar un poco de tiempo en restablecer. Federico Hollander, que es ahora el director de Casa de México, está completamente dedicado a tratar de revivir todos estos esfuerzos y conjuntamente con el consejo de todo el mundo que participamos en Casa de México, pues de tratar de volver a revivirlo. Creo que es importante no nada más seguir el mismo formato que siempre hemos seguido. Creo que es momento de buscar medios y creo que lo han hecho y tú has tenido una labor increíble en la parte de medios y difusión, que Casa de México nunca fue muy bueno en eso, de utilizar medios sociales y más medios para tratar de divulgar más lo mismo que estamos hablando de la cultura mexicana. Y ojalá que lo vamos a tener en esa oficina que cuentas en City Hall, porque es importante tener un lugar para poder exhibir, comunicarse. Claro, la tuvimos muchos años. El problema era que a final de cuentas, si no la estábamos utilizando, y finalmente la ciudad misma decidió que ya no querían tener gente externa presente en la alcaldía. Entonces por eso nos retiramos. Pero yo creo que podemos regresar a hacer muchas más cosas con la ciudad de Orlando. La alcaldía siempre nos han abierto las puertas para colaborar con ellos. Creo que la disposición está ahí, no tenemos que inventar. Sí. Y depende de nosotros, como tú dijiste, Exacto. Ricky, realmente cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte para ser parte de la comunidad y que la comunidad sea para todos. Y eventos que sean de calidad, que sean tenemos que nosotros hacer eventos que estén al nivel de cualquier otro país. O sea, como se ha logrado con las galas de Casa de México, en Dr. Phillips, con mariachis, con baile folclórico. Digo, nada más hacer una pequeña evento donde, pues digo, cualquiera lo puede hacer, pero es importante traer representación de lo más alto que podamos de México, tanto que realmente puedan representar de nuestros mejores talentos y las mejores representaciones de México, ¿no? Sí, y yo me supongo que gracias a eso fue que eventualmente se hizo el mes de la hispanidad en Orlando. No sé en qué momento inició, pero supongo que fue por la importancia que tenemos como minoría hispana y los eventos de lo que somos capaces. Eso obviamente no sé porque eso lo decidió la ciudad de Orlando, pero obviamente la presencia tanto demográfica como política de los hispanos en esta ciudad ha cambiado. ¿Pero tú recuerdas cuándo fue el primer mes de la hispanidad? No, la verdad no me acuerdo. Pero cuando apenas te mudaste no estaba todavía. No. Cuando yo llegué aquí a Orlando era una base naval que estaba aquí donde está Fashion Square y había naranjales por todos lados y Disney, eso era todo. No existía nada más, era una ciudad muy pequeña. Y en Casa de México, ¿tú has estado todo el tiempo que te tocó ver todos los directores que han habido? Sí, yo fui presidente de consejo por
15 años o más. Entonces hemos tenido diferentes directores que han hecho ¿Has sido director diferentes... tú? Bueno, sí y no. Lo que pasa es que yo, por mis responsabilidades que tengo de trabajo, me es muy difícil mantener semanal, y tú sabes que para que este programa sean exitosos tienes que tener gente que esté dispuesta a estar semanalmente buscando y apoyando y planeando y relacionándonos y asistiendo a todos los eventos necesarios de la ciudad, manteniendo la imagen. Es un trabajo, o sea, requiere mucho tiempo. Entonces, siempre hemos tratado de reunir gente que sabemos que tiene la pasión y que tienen el tiempo también para dedicarle a esta causa, ¿no? Sí, realmente es una persona maravillosa en Blanquita Trabol, que hizo tanto para Casa de ella México. tenía una pasión enorme y creo que hay que sumar una nueva era, particularmente después de la pandemia y con todo lo que ha pasado, pues es ahora un momento de tratar de reembarcar Casa de México, a lo mejor un poquito más joven, un poquito más moderna, y buscar, seguir tratando de extraer cosas de México que son muy importantes de presentarlas. Pero necesitamos colaboración con todas las organizaciones necesarias y también con el Consulado Mexicano y la Secretaría de Turismo. Si tenemos todos esos apoyos. ¿Más las personas de México locales? Entonces eso nos da una gran fuerza de poder llevar a cabo presentaciones y eventos que podemos estar altamente orgullosos de decir, sabes que esto es México, ¿no? Sí. Y esto realmente es México y por eso nos ha encantado presentarlo. No, Somos el gracias. país vecino, así que espero que para todos ustedes esta entrevista haya sido tan interesante como lo ha sido para mí. Nos ha dado tanto gusto tenerte con nosotros, Ricky. Muchas es tan gracias, interesante Beatriz. escuchar de Casa de México y del San Angelín. Así que qué bueno que te tenemos todavía con nosotros, que nos dures muchos años más para Pues que nos sigas platicando. Esperemos, aquí estaremos. Sí, y pueden, bueno, para el San Angelín, como escucharon, bueno, está en la Ciudad de México y aquí localmente en la Florida está abierto, está en Epcot, está en Coronado Springs el hotel y está en Disney Springs, lo que era el downtown de Disney antes. Así que son excelentes localidades donde más se puede escuchar el mariachi cobre, que sigue tocando, como tú dijiste, después de tantos años. Y es tan bonito ir a Epcot. Y Casa de México les agradece como siempre su atención, que nos sigan en nuestro website casademexicoorlando.org, casademexicoorlando.org. Muchísimas gracias.